En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Florencia, Caquetá, a Jaime Perdomo. Es el padre del soldado Jaime Perdomo Valencia, asesinado el pasado 6 de mayo por un francotirador de las FARC en zona rural de Florencia. Bienvenido, gracias por haber atendido este llamado del programa La Noche. Sí, muy buenas noches para el programa de la noche. Expresándole ante todo nuestra solidaridad, queremos conocer ¿qué información recibió usted sobre los hechos en los que perdió la vida su hijo de 30 años? ¿Cuál fue la versión oficial que recibieron ustedes como familia? Mire, la versión oficial fue que fue por un francotirador. De todas maneras, la verdad es que a mí directamente no me han dicho qué fue lo que ocurrió ni cómo ocurrió definitivamente el caso, que lo mataron y que fue un francotirador y no ha sido más la versión. ¿Se han reunido con usted los superiores inmediatos de su hijo? ¿Ya pudo hablar con ellos? Sí, señor, claro, es correcto. Yo he estado siempre reunido con el general, con el sargento de apoyo, con todos ellos. ¿Y qué le han dicho? Pues siempre el comentario es el mismo, ha sido el mismo. Es cosa de que yo, por ejemplo, pues me siento completamente pues consternado porque pues es algo de que uno espera que le digan la realidad de los hechos, ¿cierto? Pero solamente que fue por un francotirador y pues uno quisiera saber definitivamente qué es lo que ha pasado, porque es que yo me pongo a pensar en la seguridad o al sitio, por decir algo, donde ellos se encontraban, que es un sitio supremamente peligroso, es un sitio supremamente vulnerable para las tropas, según eso. Y entonces, pues mi concepto es desde un punto de vista que le ha faltado mucha táctica al ejército, porque ya van 3, 4, 2 muertos y como otros 2 heridos, y si esto no cambia, yo creo que sigue matándonos soldados, sigue matando nuestros hijos, y esto no va a tener un buen fin. Esto es algo que está enlutando nuestra familia, está dejando viudas, está dejando huérfanos, como se dice, jardines sin florecer, y eso no es posible que el presidente, en su afán de buscar la paz de los colombianos, estén exponiendo a nuestros hijos, a nuestros soldados, a la vida o a la muerte. He pensado muchas veces, y siempre lo he dicho, que si el señor Juan Manuel Santos está seguro de que van a firmar una paz y está completamente convencido de que eso es cierto, entonces ¿para qué siguen exponiendo soldados a la vida o a la muerte? Entonces, para mí, el mejor concepto, no sé qué diga o qué opine la opinión pública, pero para mí lo mejor es que si están hablando de un cese unilateral al fuego, y si es tanto de la guerrilla como del ejército, pues entonces, ¿para qué mandan gente por allá de carne de cañón a que sigan asesinando soldados? ¿Su hijo le llegó a expresar a usted en algún momento alguna preocupación por la misión en la que se encontraba? ¿Qué les comentaba él sobre la región en la que estaba y sus posibles riesgos? No, pues desde un punto de vista, él desde que supo que lo echaban para allá, él me dijo, papi, lo más probable nos toca que irnos para el Pará. Y yo sé que ustedes saben que es una zona muy peligrosa, ore mucho por mí, me dijo, fue tanto que me dijo eso. Dijo, ore mucho por mí, papi, porque vamos para esa zona. Le dije, mijito, y usted con ese problema que usted tiene,
Le dije que muy bien, usted me lo ha dicho, que hicieron unos exámenes y que usted por ese ojo no mira. Le dije, con ese ojo, pues ¿cómo lo van a echar por allá así? Usted sabiendo que usted está en esas condiciones. Dijo, papi, pero si uno últimamente se pone a hablar es capaz que lo echan. Dijo, y yo quiero mucho mi ejército y si, pues ¿qué vamos a hacer, papá? De todas maneras, eso no hay que pensar, ¿no? De todas maneras vamos a ver qué pasa. Ore mucho y tenga fe que no nos pase nada. Entonces, pues de todas maneras yo me fui con ese remordimiento porque yo fui y lo dejé allá yo lo recogí ese día y lo dejé allá enfrente de la brigada y fue el último día que pude hablar con él. ¿Qué dificultades en la vista tenía el soldado Jaime Perdomo a las que usted se refiere? Él tenía un problema de la vista, no sé, de todas maneras, pues él cuando entró al ejército, desde un punto de vista sabemos que estaba alentado porque si no nos lo hubieran llevado. Porque yo creo que para eso tuvo que haber tenido unos exámenes y usted sabe que para eso tiene que tener unos exámenes generales y él para allá no se lo llevaron así. Él si perdió la vista, la perdió porque fue en el desempeño de su labor como militar. Quiero vincular a esta hora también al programa desde Bogotá, Colombia, a Paola Holguín, es senadora por el Partido Centro Democrático. Senadora Holguín, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, un saludo Jason a usted, a los invitados y a todos los televidentes a esta hora. Desde su movimiento político, que se han mostrado incrédulos frente a la voluntad de paz de las FARC, frente a lo que se está negociando en La Habana, estos últimos hechos en los que 2 soldados pierden la vida y uno más resulta herido por francotiradores de las FARC, ¿cree usted que cómo deberían ser respondidos por parte del gobierno colombiano? Se llena uno de dolor al ver que con cinismo el ministro de Defensa sale a quejarse por estos nuevos atentados de la FARC y esta violación al supuesto cese unilateral. Y digo cinismo porque es que en los casi 4 años que lleva el proceso de paz, la FARC no ha tenido un solo gesto de paz. Durante este tiempo, la FARC ha continuado cometiendo actos de terrorismo, ha asesinado y herido a más de 600 soldados y policías de la patria, ha cometido más de 1000 casos de extorsión, según las propias cifras del Ministerio de Defensa. Entonces uno se llena de dolor porque uno ve una fuerza pública casi paralizada, desmoralizada y soportando los embates de una organización narcoterrorista que posa de políticos desde La Habana. Senador Carlos Fernando Galán, ¿van a dar explicaciones, cree usted, Timochenko, Iván Márquez, por un hecho que cometieron sus hombres del Tercer Frente de las FARC en una población en el Caquetá? Pues deberían dar esas explicaciones, el país las está esperando. Mire, es lamentable lo que ocurrió y yo quiero expresarle mi solidaridad al padre del soldado Jaime Perdomo. Es dramático, eso es lo que queremos acabar en Colombia, que no vuelva a haber muertos y que los jóvenes de Colombia y en particular los soldados no sigan muriendo como ha ocurrido durante los últimos 50 años en Colombia. Ahora, las violaciones al cese son un hecho, son evidentes, denunciadas inclusive por el mismo ministro de Defensa. Entonces eso requiere una respuesta y una explicación de parte de las FARC. Aquí hay un caso, digamos, donde una estructura de las FARC está incumpliendo una orden. Si es ese caso, ¿qué va a hacer las FARC al respecto? ¿Le va a entregar a estas personas a las autoridades judiciales para que sean procesadas ya? ¿O qué va a hacer? ¿O es una orden directa de los comandantes en La Habana de incumplir el cese al fuego unilateral? Eso tienen que explicarlo y tienen que decirlo de frente al país. Ahora, en este proceso, como decía yo hace un rato, ha habido una reducción de los ataques a la fuerza pública, a la población, y eso es importante, eso no lo podemos desconocer. Y ha habido violaciones, es cierto, como en otros procesos. Yo quiero recordar que en particular, por ejemplo, en el proceso de paz con los paramilitares, durante el proceso, fueron asesinadas más de 2000 personas en Colombia por parte de los grupos paramilitares que estaban negociando con el gobierno. Entonces eso ha ocurrido, aquí menos, dramático, inaceptable. No podemos permitir que eso siga sucediendo y tenemos que exigir explicación de parte de las FARC y que nos entreguen eventualmente a las autoridades judiciales, a las personas responsables de esta situación. Otro punto que mencionó
el personero, que es bien importante, es que no se requiere solamente la presencia de la fuerza pública, de los militares, de la policía. Tenemos que llevar el Estado a todo el territorio, tenemos que lograr que en estos territorios donde ha habido, digamos, una debilidad dramática del Estado, y eso ha servido como, en cierta forma, un caldo de cultivo para la violencia y para que estos grupos ilegales actúen como han actuado durante los últimos 50 años, pues tenemos que llevar el Estado, tiene que haber justicia, tiene que haber presencia integral del Estado en el tema de educación, en el tema de salud, en general, digamos, porque sí, está muy bien que avancemos en el proceso de paz y ojalá firmemos la paz y ojalá logremos acabar el conflicto, pero si no apuntamos a enfrentar esas problemáticas que mencionó el personero, va a ser una paz débil en Colombia. En minutos continuamos con el debate, tenemos que hacer una primera pausa comercial. Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que sigan opinando sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Ataques de francotiradores de las FARC en Caquetá. ¿Deberían ser discutidos en La Habana, como dice la canciller, o se deben reanudar los bombardeos, como lo pide el procurador? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa La Noche y también en las de nuestro equipo periodístico. En minutos volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.